Elena, encantado de recibirte en el programa. Feliz de estar acá y muy agradecida por estos espacios que son tan importantes para el país, reflexión y acción, ¿no? Así que, Gracias. Bueno, para que hablemos de la madurez, que sí, es un poco la toma de decisiones responsables, el autoconocimiento, el control emocional, la empatía, la capacidad de resiliencia, la distribución del bien común. Y la madurez, al final, es un proceso continuo y multifacético así es, que transforma al individuo y fortalece a la sociedad. así es. Es un tema, Fortalece fortalecimiento que va con la familia, la escuela, las instituciones y es clave para construir un mundo mejor. así es. Es un tema interesantísimo, es un tema importante, se le está en estos momentos dando mucha importancia porque estamos experimentando una pandemia de inmadurez, un mundo a veces un poco infantilizado, eh, y la madurez es un escalón a la felicidad. Esto es muy importante. Y todos deseamos la felicidad, anhelamos la felicidad, pero la felicidad no se da en automático, hay que conquistarla, ¿no? Entonces es interesante ver a Costa Rica en este índice de la felicidad que en el 23 estaba en la posición 12, en el 25 está en la posición 6, está en el top 10 de los países felices del mundo, incluso superando a Luxemburgo y a Noruega. Interesante los parámetros que usa la ONU para definir si es un país feliz, ¿verdad? El PIB per cápita, el que haya apoyo social, el que haya una edad, los años que se pueda alcanzar con salud, el que haya una percepción de la corrupción y el que haya generosidad. Bien interesante. Yo creo que de esos parámetros para la felicidad es muy importante el apoyo social, que empieza en la familia, que es la principal red de apoyo social, el tema de la generosidad, más que el PIB per cápita, yo creo, y la percepción de la corrupción, que es algo que tenemos que ponerle en estos momentos mucho cuidado. Entonces, vemos que la felicidad, pues, es esa meta, ¿no? Y que la madurez nos ayuda mucho. Creo que Costa Rica tiene muchas posibilidades para seguir incrementando ese pura vida que tenemos que hacerlo cada vez más profundo, porque tenemos que enfocarnos en ese apoyo social, en esa generosidad. Por ejemplo, vemos que la Universidad de Harvard hace un estudio de varias décadas después de la Segunda Guerra Mundial a varios países y empieza a ver, bueno, vamos a seguir este grupo de personas interculturalmente a ver por qué son felices. Y se dan cuenta que son felices porque tienen buenas relaciones personales, buenos vínculos, porque somos vínculos, son personas que son generosas cabalmente y son personas que son agradecidas. Entonces, qué bonito esto, estas notas, ¿no? De la felicidad y la madurez es ese camino. Tiene esos 3 pasos, que es conocerse a uno mismo, que es complicadillo, porque hay que hacerse un poquito como espectador, verse a lo lejos y decir, bueno, me conozco, que ya viene de ese aforismo griego, conócete a ti mismo del templo de Delfos, aceptarse a uno mismo, que es es el gran paso de la madurez, aceptarse a uno mismo, Con y todas las limitantes y con, todas las fortalezas, claro, con realismo, con ¿no? Y realismo, con y ilusión, aceptar, bueno, y con sí, ilusión para mejorar, que es el tercer paso, ¿verdad? El dar ese paso de la lucha por ser la mejor versión y de uno cuesta mismo. identificar a veces cuáles son Claro, los grandes claro, problemas de uno, claro, ¿no? así es, así es. Porque uno va Entonces, cambiando conforme, pero también la resiliencia es muy importante, que es la sí, resistencia un poco sí, a todos los embates que tiene la vida. O sea, la vida sí. te, La vida es te va lucha, golpeando y sí, golpeando y sí. ahí Y es tenés don que y tarea, seguir es don y adelante. tarea, es don y tarea. Sí, Es ese... Hace poco estuve en la presentación de este libro de la conquista de la madurez. Tuve el privilegio de conocer a uno de los autores, a don José Antonio Lozano Díez, y el otro autor es don Francisco Ugarte Corcuera. Y nos hablaban de este tema de la madurez. Y es muy interesante porque a veces hemos asociado el tema de la madurez solo al tema psicológico, emocional, pero ellos trabajan el tema de la madurez en 10 facetas de la persona y la dividen como en 2 campos. sí, porque uno le decía, a uno le dicen, no seas tan inmaduro, ¿cómo vas a hacer eso? Si eso no tiene, Sí, te dan como lecciones de vida, ¿va? Los abuelos o los sí, padres,
Sí. o los amigos. No seas tan inmaduro, ¿verdad? Y estos autores trabajan muy interesante la madurez desde el punto de vista de la estructura de la persona y desde el punto de vista de las relaciones que la persona tiene. Entonces, desde el punto de vista de la estructura, ¿qué somos? Somos inteligencia, que procura buscar la verdad para guiar su vida. Somos voluntad, que procura pues hacer el bien. Somos emotividad, afectividad, que busca pues amar lo que es bueno para uno. Y cuerpo, ¿no? Entonces, dentro de esa estructura, nos hablan de madurez intelectual, madurez volitiva, madurez afectiva, madurez física. Y de esas madureces de la estructura de la persona nos llevan los autores a las madureces que tienen que ver con la relación que tenemos con el entorno, con lo trascendente, con lo social, con lo interpersonal, con lo intrapersonal. Entonces, me encanta porque este libro abarca lo que se llama una madurez integral de la persona. ¿Y qué pasa? Estamos teniendo que tener mucho cuidado que esa madurez en los aspectos estructurales es muy importante, ¿verdad? Si no tenemos una madurez intelectual, por ejemplo, o volitiva, difícilmente vamos a empezar a tener una madurez en lo social, ¿no? Porque lo social se fundamenta en lo personal. Por poner un ejemplo, temas de madurez intelectual, la pérdida de reflexión, la pérdida del lenguaje porque no estamos leyendo, la pérdida del sentido común, del coeficiente intelectual que está bajando 7 puntos porque estamos empantallados, ya no estamos usando esa parte de pensar, tener criterio ético. Entonces, la madurez intelectual es muy importante que se fortalezca pues con el diálogo, la lectura, la reflexión, estar instalado en la realidad. Otro tema, por ejemplo, la madurez de la voluntad, que está dentro de esas madureces de la estructura, pues estamos tal vez en una sociedad muy proteccionista, donde procrastinamos, donde nos cuesta tomar decisiones y la voluntad nos enseña pues como a amar, a tomar decisiones con determinación, a cuidar la calidad de las cosas, a cuidar el esfuerzo. Y a veces los papás, viéndome a los hijos, ¿verdad? Somos muy sobreprotectores o lo queremos todo fácil para los chicos, para resolverle los problemas de la vida y estamos debilitando esa voluntad. Entonces la madurez cuida mucho la parte intelectual, cuida mucho la parte de la voluntad, cuida ni qué decir la parte de la afectividad, el amor, ¿verdad? Entonces en una sociedad donde hay que enseñar a amar, hay que enseñar a poner la cabeza antes del corazón, amar lo que es bueno, en fin. Y todo eso pues nos lleva a esa En una madurez. sociedad tan complicada como la nuestra, Sí. ¿verdad? Uh-huh. Ya la mentira ya es una, es como nada. Sí. A veces uno dice, ¿me estás diciendo la verdad o no? Sí. Eso es parte de esa madurez Es intelectual, que de buscar la verdad. buscar la verdad, o sea, Sí, no sí, tengan miedo de sí, decirlo. sí. Tiene consecuencias, Así es, en un relativismo que estamos viviendo que es... porque Sí. ahora cualquiera dice Uh-huh. una locura y Sí. ya cree que la gente cree que eso es realidad. Entonces, sí, esa madurez en la estructura de la persona nos ayuda a navegar en esa madurez ya con las relaciones, por ejemplo, la madurez profesional, ¿no? Del manejo del ego, del pragmatismo, el manejo del éxito, de conciliar el trabajo y la familia, que no es un tema solo femenino, es también de los hombres. El tema de todas las habilidades blandas que buscamos en las empresas, ¿no? La madurez, por ejemplo, social, que es tan importante para el diálogo en una cultura polarizada, fragmentada, el diálogo, la escucha, ¿no? La madurez social que necesitamos para llegar a acuerdos. Hoy viene un artículo interesante en La Nación sobre cómo podemos coincidir en los principios para llegar a acuerdos, ¿no? Para ir hacia adelante. Entonces, esto de la madurez es muy importante y también viene prologado este libro, nada menos que por el psiquiatra Enrique Rojas Montes. Él es catedrático en psiquiatría, es uno de los, si no mejores psiquiatras de Europa, y él nos habla también de 10 notas en la madurez que puede tener una persona madura. Y me encantó ver esto, hace poco lo vi en una fuente, dice que una persona madura tiene una ecuación buena entre la cabeza y el corazón, o sea, entre la parte intelectual y la parte afectiva, ¿no? Es una persona balanceada, ¿no? Que es una persona que tiene un proyecto de vida, ¿verdad? Tenemos que tener un proyecto de vida, no podemos ir a la deriva, un proyecto integral, un proyecto que programamos en la medida
que a veces sale, a veces no sale, y que tiene que tener 3 grandes temas: el amor, el trabajo, la cultura y los amigos, ¿verdad? Entonces ese proyecto de vida que tenga esos grandes nortes, que sea una persona que tenga una filosofía de vida, ¿verdad? Un sentido, darle un sentido a la vida: quién soy, para dónde voy, por qué hago las cosas. Y ese sentido de la vida hoy en día se puede ver afectado por algunos virus que tenemos ahí, como es el hedonismo. Hedonismo viene de hedón, del dios del bienestar, de buscar solo el bienestar, sentirme bien y el placer a cualquier precio. El placer es algo bueno, pero hay que saberlo disfrutar ordenadamente, ¿no? Uno de los brazos del hedonismo es el consumismo, el materialismo que nos estamos llenando. Somos lo que tenemos y no somos lo que somos y lo que hacemos también. Tener está en un 3er grado. Otro virus que tenemos en la sociedad es el permisivismo. Todo se vale, todo se puede, y ese permisivismo tiene ese brazo del relativismo, como usted bien decía, de una verdad fake, que es una verdad democrática de lo que los demás opinen. No, la verdad es lo que es, y el reto es encontrarla, conquistarla, ¿no? Entonces, Identificarla. sí, entonces esa ecuación entre la cabeza y el corazón, ese proyecto de vida, esa filosofía de vida. También don Enrique habla de que es importante tener autocontrol, autodominio, Autoconocimiento y control emocional. exactamente, que es importante tener naturalidad, ¿verdad? Ser una persona llana, transparente, que desdramatiza los problemas. Otra de las notas interesantes de la persona madura es tener buen humor, buen sentido del humor, Sí. ¿verdad? Reírse de uno mismo. Identificar sus emociones. O sea, las emociones de uno a veces lo sacan, a veces. Sí. Como dicen, lo sacan del quicio. Así es, así es. Y eso es parte de lo que tiene uno que tener, esa tranquilidad. Y ahora... Ese autogobierno, sí. Es el autogobierno más difícil. es el gobierno más que difícil. no se nota en muchos ejemplos, digamos. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que la madurez es clave. Estar instalado en el realismo, ¿verdad? El ajustar nuestras expectativas a nuestras limitaciones, nuestras posibilidades. En nuestro cajoncito, digamos. Sí, porque sí, siempre porque cuando nos instalamos solo en el pasado, nos podemos poner un poco down, ¿verdad? Que está bien, hay que aprender de las lecciones del pasado, pero las personas que se instalan en el pasado a veces se vuelven neuróticas, o las personas que se quieren instalar en el futuro viven llenas de ansiedad. Entonces, el futuro nos tiene que llenar de ilusión. Hay que entrar al futuro con ilusiones y no con miedos, que es el reto que estamos viendo ahora en todo lo que está pasando, en un mundo que tenemos que entrar con ilusión. Pero el estar instalados en la realidad es una de las notas de la madurez. Esto del buen humor me encanta, el reírnos de nosotros mismos, que es una señal. Otra de los rasgos de la madurez, según don Enrique Rojas, es el saber convivir. El saber convivir, qué difícil a veces esto, ¿verdad? El saber convivir implica pues esa madurez de escuchar, de oír, de aceptar al otro, no solo aceptarnos a nosotros. Y cómo cuesta a veces, ¿verdad? Pero la convivencia es fundamental en la madurez. También habla de pues que hay que tener una cierta salud, también física, para la madurez, pues somos cuerpo sano, ¿cómo es? Alma sana en cuerpo sano, no, ya se me fue el dicho, pero sí pienso que son notas muy interesantes en un mundo que tiene problemas de pandemia de salud mental. Por ejemplo, la depresión, hay 280 millones de personas en el mundo con depresión. Costa Rica en el 23 llegó a un 61% de personas que se vieron por este tipo de situaciones. Mucho tiene que ver a veces con este tema de saber abordar los problemas, plantearlos bien, saber sortear las dificultades, saber que las dificultades nos hacen más sabios, nos hacen más fuertes, nos hacen más resilientes, como usted bien decía. Entonces, muchas de estas situaciones de adicciones, que son falsas salidas de la inmadurez, porque lo que genera la inmadurez en la persona es mucha frustración, y se cae en esas adicciones como pueden ser pues, el alcohol, la droga, la ludopatía, estar en eso de jugar. Ahora apostaron hasta por quién iba a ser papa, ya no saben por qué apostar. Pues esas adicciones a las pantallas, ¿verdad? Chicos que están 7 horas jóvenes a las pantallas, niños de 5 años. Entonces, todas estas adicciones
nos dicen mucho de esa falta de sentido, de esa falta de madurez que tenemos que ir trabajando, de cuidar mucho el Y es que modelo ahora educativo. estamos muy afectados porque, Ujú. como decís vos, la pantalla, ¿no? La pantalla es las horas que le dedica uno a la pantalla son muchas, ¿verdad? Sí, Y, y, y nos afectan mucho porque te cambian la realidad muchas veces, ¿verdad? sí, sí, Y te estructuran y no hay buenos ejemplos tampoco de buena madurez, ¿verdad? sí, sí. Eh, Y sí, nos lleva al tema de la personalidad, la madurez. ¿Y qué es la personalidad? Pues se compone de dos cosas. El temperamento, que es heredado genéticamente, pues yo puedo ser nerviosa, apática, colérica, apasionada, en fin, hay muchos tipos de sí, sí. clasificaciones, pero hay un 80% que es el carácter. Y ahí es donde hay que poner los cañones en la educación, en la formación del carácter, que se forma a través del desarrollo de virtudes humanas, de valores, lo que llamamos hoy competencias, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que poner los cañones. Las mejores universidades en Estados Unidos están ahorita poniéndole atención a clases de formación del carácter, a programas de formación del carácter y a clases de felicidad que se están llenando los muchachos por ir a clases de cómo ser felices, porque se han visto niveles de Aunque suicidio, uno lo niveles viven, de... Sí, aunque uno lo viven llenando sí, de ilusiones que no pueden sí, cumplirse y eso al final lo frustran, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? sí. Uno dice, Entonces, bueno, pero yates y un montón de... Hoy estaba viendo ahí que el Real Madrid tiene un jet súper lujoso que cabe sí. en no sé cuántas personas y con una sexo y que Messi, que los otros grandes líderes o digamos, los grandes ídolos del fútbol viven en extravagancias cuando hay una sociedad tan Salidas mal, falsas, tan salidas llena de... falsas, sí. No, y cuando uno ve la pobreza que vive todo el Claro, mundo, ¿va? claro. Cuando uno ve la guerra, la destrucción material, las muertes, la falta de... No sé, Y es el que mundo, esa madurez social lo lleva a uno a tener conciencia y a tener acción, ¿no? sí, A ver con solidaridad esas realidades, a ver qué hago, qué puedo hacer, sí, ¿no? ¿qué Y no aporto? quedarme ahí de espectador y ¿Qué acostumbrarme aporto a... por el bien común? O sea, no puede ser, Exactamente, la sí. sociedad nuestra requiere solidaridad, requiere Acción. eh, no solo estar en escándalos ¿cómo se llama? Y en ataques, sino que Sí. reunirnos y pensar unidos cómo vamos a resolver los problemas de Sí, Costa Rica. sí. Yo añadiría la necesidad de una madurez política. Y todos somos seres políticos. Ya Todos, Aristóteles lo decía, no solo los que están, no, todos somos seres políticos, seres sociales que tenemos que estar involucrados y participar en el bien común de nuestro país. Y quienes están en esas instancias de gobierno, de autoridad, tienen una gran responsabilidad por ser maduros, por buscar el diálogo, por buscar tender puentes, no trincheras, como dice el Papa, este Papa León XIV, que me encanta, me gusta mucho. Nos está volviendo a poner a pensar el tema de la paz, a poder a pensar todo este tema de ser puente, ¿no? De ser personas que unen y podemos unirnos en los principios. hoy escuché Y respetar nuestra forma de pensar, aunque sea que diferente. un gran líder decía que por qué no, lo de Ucrania y Rusia, que por qué no participaba el Santo Padre. Está un poco, eh, pero dice uno, bueno, algo está pasando en el mundo que ya no hay posibilidades de diálogo, no hay esa madurez para seguir. Mire, aquí estamos en un proceso armamentista terrible, donde los valores de los seres humanos, y ahora es otra vez volver a la barbarie de la guerra, ¿verdad? Se está necesitando mucho, pues, sacar mano de la diplomacia en este momento. Tenemos que llegar Sí. si no podemos tener esa madurez política, acudir a la diplomacia, pero esa madurez espiritual, ya que tocamos el tema de ese convivir con lo trascendente, ¿verdad? De ese relacionarnos con lo trascendente. Y hay una anécdota muy linda de un avión
que va en su vuelo y empieza a haber una turbulencia muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y la cosa se empieza a poner fea. Es verdad que uno, y pues avisan, vamos a tener que tener un aterrizaje forzoso, de emergencia, por favor tomen previsiones. Y bueno, había un sacerdote ahí, se levanta a dar la bendición a todos y la gente empieza a entrar en pánico, y hay un señor que ve un niño a la par que está jugando con un Lego y le dice, chico, ¿no tienes miedo? Y le dice, no. Y le dice, ¿y por qué no tienes miedo? Le dice, porque mi papá es el piloto. Entonces, a veces en la vida, cuando tenemos miedo, cuando cosas que pasan, pues saber que Dios está ahí, que Dios nos ama y nos va a sacar de aquello, ¿verdad? Entonces, insisto, hay que entrar en el futuro con mucha ilusión, hay que entrar sin miedos, porque el miedo está siendo una herramienta política, está siendo una forma de paralizarnos a todos. Y pues la madurez es un camino, creo yo, a la felicidad. Como bien lo dice este libro, es un camino muy atinado, pero requiere que volvamos a reflexionar quiénes somos, que esa estructura que tenemos, de la maravilla de que tenemos ese don de la inteligencia para buscar la verdad, ese don de la voluntad para hacer el bien, ese don de la afectividad para amar lo que es bueno, y de ahí proyectarnos con esa madurez a todo el abanico de relaciones que tenemos con los demás, con el entorno, con la ecología también, con lo trascendente, ¿verdad? Entonces sí, es un tema bien bonito que podríamos hablar Horas. y cuidar mucho la familia nuevamente, cuidar mucho la educación. Nos hemos a veces equivocado en el modelo educativo para volver a poner los cañones en lo que es importante, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Y estamos para la felicidad, ¿verdad? Entonces madurar, y no terminaremos de madurar nunca, gracias a Dios. Somos seres inacabados e inacabables, como dicen. Bueno, muchas gracias. ¿No?